ayuda o de qué manera ayudan los programas sociales en nuestro país. El día de hoy estamos conversando con Ana María Mendieta, viceministra de la Mujer, pero antes de continuar con este diálogo vamos a presentar un breve informe, brevísimo, para continuar con esta conversación, este diálogo y este también debate. Adelante. Después de 4 años de gestión gubernamental, más de 1.300.000 peruanos han salido de la pobreza y se han incorporado a la actividad productiva del país, potenciando nuestra economía en forma sólida y estable. Tras destacar que los programas Beca 18 y Pensión 65 son reconocidos internacionalmente con el ISO 9001, el mandatario anunció la creación de una pensión para los peruanos con discapacidad severa en condición de pobreza. Este programa tiene por objeto la entrega de una pensión no contributiva a favor de las personas con discapacidad severa y que se encuentren en situación de pobreza. La implementación del programa se iniciará durante el próximo mes de agosto en los departamentos de Tumbes y Ayacucho. Al año 2016 se estima que el programa llegue a 4.449 pobladores de los departamentos de Tumbes y los cuatro más pobres del país: Amazonas, Ayacucho, Cajamarca y Huancavelica, para empezar. Bien, esto fue un extracto del discurso que dio el presidente Ollanta Humala por Fiestas Patrias y mencionó el tema de la pensión no contributiva para personas con discapacidad severa, ¿no? ¿De qué manera este anuncio beneficia a los peruanos? Como bien lo ha dicho el señor presidente, esta es una pensión no contributiva que se va a entregar a las personas con discapacidad severa que estén en situación de pobreza o extrema pobreza. Y esto es porque esas personas por lo general no pueden trabajar, no pueden valerse por sí mismas y necesitan siempre de otra persona que las cuide o que pueda atender sus necesidades, ¿no? Como señalaba, son para personas en pobreza y en pobreza extrema porque son las que menos recursos tienen y de alguna manera esto va a ayudar a que esta situación pueda ser superada por ellas, ¿no? También se mencionó el tema de Beca 18 y de Pensión 65 y que cuenta con la certificación ISO 9001. ¿Usted cree que estamos liderando el tema de programas sociales en la región, como lo mencionó también el presidente Humala? Bueno, yo creo que se han implementado muchos programas sociales necesarios para nuestro país y en ese sentido somos líderes hoy por hoy, ¿no?, en esa parte de la región, en lo que significa implementación de programas sociales, pero además programas sociales que están reconocidos con el ISO 9001. ¿no? ¿Qué implica esto? ¿Qué implica que esté reconocido con el ISO 9001 en los procesos administrativos? Que los procesos, ¿no?, han sido verificados por las instancias que son las que brindan esta certificación, en el sentido de que son procesos adecuados para cumplir con los objetivos del programa, ¿no? Y en ese sentido pueden garantizar que a través de esos procesos se cumplen los objetivos. ¿Puede garantizar transparencia? Garantiza uno de los, ítems los cuales revisan es justamente la transparencia, ¿no? El uso correcto y adecuado de los recursos que se brindan. Y en el caso del Ministerio de la Mujer, ¿se espera que alguno de los programas con los que están ustedes trabajando, que se vienen desarrollando, tengan en algún momento una certificación como esta? Bueno, lo ideal es que todos los programas tengan una certificación, ¿no? Si no es el ISO 9001, cualquier otra que garantice además que cumplen con los objetivos. Por eso es bueno el tema de trabajar con programas por resultados, o sea, esos programas que están en presupuestos por resultados, porque finalmente lo que vas a tener que lograr son los resultados, ¿no?, establecidos por el mismo programa, ¿no?, dentro de lo que son las metas y los objetivos, cumplir con ellos para que seguir otorgando el presupuesto. Es decir, cuando tú estás en un programa presupuestal por resultados, el presupuesto se te otorga por los resultados que tú puedes alcanzar. Si no alcanzan los resultados, entonces no van a seguir otorgando el presupuesto. Y eso es bueno porque te obliga a mejorar tus procesos justamente para cumplir con tus metas y con tus objetivos. Luego comentábamos antes de ver este informe, en la columna de opinión de la ministra de la Mujer, Marcela Guaita. Ella mencionaba una realidad que nos confronta, que así se llama esta columna, y menciona que la violencia contra las mujeres a manos de sus parejas representa poco más de 3.400 millones de dólares de pérdida anual por días no laborados.
Es un gasto tremendo. Efectivamente, y esto no es una invención del ministerio, que nosotros hayamos dicho estas cifras así. Esto responde a un estudio que ha hecho la Universidad San Martín de Porres en coordinación con la GIZ, que es la Agencia de Cooperación Alemana, justamente en lo que significa el costo para las empresas por violencia familiar que sufren sus trabajadoras, ¿no? Y esta es la cifra que ha arrojado, porque es pérdida en días de trabajo, ¿no? Y sobre todo la afectación también que sufren las mujeres a la hora que son víctimas de violencia, porque no responden igual que cuando no son víctimas de violencia. La productividad baja, y baja muchísimo, y estás viendo el resultado. Y quiero mencionar que este es el costo para las empresas, sin embargo, para el país también tiene un costo, y un costo muy grande. Tanto es así que en el año 2007 el Banco Interamericano de Desarrollo en el año 97, perdón, el Banco Interamericano de Desarrollo hace un estudio de los costos de la violencia hacia la mujer y da como resultado aproximadamente el 3% del Producto Bruto Interno en gastos de salud, gastos de educación, porque hay que recordar que los hijos e hijas de las mujeres víctimas de violencia pierden días de clases y hasta años lectivos, ¿no? Y todos los costos que hay, como bien has mencionado, en lo que es la productividad también de las mujeres, ¿no? No solamente los costos en salud y en educación. Entonces tiene un costo elevado, por eso es que se dice que la violencia de género, la violencia hacia la mujer, también es un impedimento para el desarrollo y crecimiento del país. ¿Usted prefiere hablar de gasto social o de inversión social? Es inversión social, esto es inversión. No hay forma que no lo sea. Cuando estamos hablando de un tema que tiene que ver directamente con el desarrollo y crecimiento y sostenibilidad de un país, estamos hablando de inversión. En cuanto al tema de acceso a oportunidades, desarrollo de capacidades, desarrollo sostenible, los programas sociales están íntimamente, valga la redundancia, ligados con ese desarrollo. Sí, claro. Y, por ejemplo, como te mencionaba, en el caso del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, nosotros tenemos programas sociales que trabajan directamente con lo que es la restitución y la protección de derechos fundamentales. Y ahí tienes al programa Yachay, que es restitución de derechos para niños en situación de calle, pero también tienes el programa Vida Digna, para restitución de derechos de personas adultas mayores en situación de calle. Tienes el Programa Nacional contra Violencia Familiar y Sexual, que protege a las personas víctimas de violencia familiar y de violencia sexual, y hablamos de derechos fundamentales a la libertad, de integridad física, psicológica, sexual, ¿no? Tienes la Dirección de Investigación Tutelar, tienes la Dirección General de Adopciones. Estamos hablando de derechos fundamentales de protección y promoción de derechos fundamentales. Ahora, ¿se está trabajando desde el Ministerio de la Mujer con los varones? Claro que sí. Esa es una estrategia que estamos utilizando para la prevención de la violencia contra la mujer. Los hombres no son solamente el problema, también tienen que ser parte de la solución. Y no hay mejor estrategia que trabajar con los mismos varones, porque un hombre escucha a otro hombre. Entonces estamos trabajando todo el tema de prevención con los varones desde los centros de emergencia mujer, porque estamos formando colectivos de varones, grupos de varones que trabajen con otros varones en la comunidad, ¿no? Y de esta manera tener un efecto de cascada desde el área de promoción de los centros de emergencia mujer. Formamos colectivos de varones que son líderes de la comunidad que trabajan con otros varones, y de esa manera trabajamos todo el tema de prevención, de cambio de patrones culturales y cambios de estereotipos. Y este es un trabajo que viene desde la experiencia de los hombres, a diferencia de, por ejemplo, los cursos de capacitación, ¿no?, que se imparten a través de conocimientos. Acá es un proceso reflexivo de los varones, ¿no?, de cómo han ido construyendo su masculinidad, esta masculinidad dominante, para que vayan deconstruyendo estos patrones que aprendieron mal, ¿no? Y eso es lo que yo te decía, deconstruir estos procesos es más difícil que construir nuevas ideas con niños y niñas, ¿no? Pero estamos trabajando con ellos muy fuertemente. Pero se trabaja también de manera multisectorial con el Ministerio, por ejemplo, de Desarrollo e Inclusión Social,
porque existen programas de primera infancia en el que también podrían entrar este tipo de mensajes, ¿no?, tan potentes. Todo el tema de violencia y en general los temas del Ministerio de la Mujer y poblaciones vulnerables son temas transversales Y educación también. a todos los sectores. Por eso es que no hay forma que no trabajemos articuladamente, por ejemplo, con educación, con salud, con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, ¿no?, incluso con el Ministerio Público y el Poder Judicial. En el caso de los varones, yo te he hablado de la línea de prevención de varones, pero estamos también trabajando un tema de recuperación de los varones agresores con el Poder Judicial. Y bueno, y los operadores de justicia. Y los operadores de justicia. En el tema de los diferentes programas sociales, por ejemplo, con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, trabajamos el tema de violencia porque ellos y ellas van y visitan los hogares. Por ejemplo, en el programa Juntos tienen los coordinadores de campo que visitan a las familias y en ese sentido ellos nos derivan también casos que nosotros atendemos a través de los centros de emergencia mujer o de la estrategia rural. Nos capacitamos a las madres de Cunamás para la detección de los casos de violencia familiar y de violencia sexual con niñas y niños. Tú sabes que ellos trabajan con niñas y niños hasta los 3 años y esa es la edad que es más difícil que los niños y niñas se comuniquen. Entonces, ellas que están más cerca a los niños y niñas pueden detectar casos y pueden canalizarlos a través de nuestros servicios. Entonces, trabajamos muy fuertemente con los programas sociales, pero también con los otros sectores, ¿no? Como te decía, educación. Estamos trabajando toda una política preventiva con el sector de educación, ¿no? Es más, nosotros tenemos un programa de formación de promotores docentes que ya ha sido reconocido por el Ministerio de Educación desde el año pasado, ¿no? Y incluso estos docentes que pasan ese curso, porque no es un curso corto, es un curso de más de 6 meses, ¿no?, van a recibir beneficios para los ascensos, para aumentos incluso, ¿no? Y esto es bueno para ellos. ¿Cómo impactaría reducir los programas sociales en nuestro país? Los programas sociales van a atender necesidades específicas de poblaciones específicas, ¿no? Entonces, si todavía la problemática existe y cortas un programa social, dejas desatendido a un grupo poblacional muy grande, ¿no? Y es un grupo que no va a poder salir adelante ni superar la situación en la que está, ni poder ejercer plenamente sus derechos. Lo que hacen los programas sociales es justamente ir ahí a estos sectores de la población donde no tienen acceso digamos, al ejercicio pleno de ciudadanía de todos sus derechos. Y te hablo en relación a los programas sociales del Ministerio de la Mujer. Como te digo, nosotros trabajamos en restitución de derechos, justamente para que los niños, niñas, mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad puedan ejercer plenamente sus derechos. Bien, muchísimas gracias por la entrevista. Hemos estado con Ana María Mendieta. Ahora hacemos una breve pausa, pero regresamos para seguir hablando del tema social en Debate y Diálogo. TV Perú, comprometido con el desarrollo de nuestro país, pone en sus pantallas Agro TV. Promovemos el crecimiento del sector agrario, dando a conocer lo último en tecnología,
innovación, casos de éxito, adelantos y muchos consejos de gran utilidad para tu trabajo. Agro TV. Síguelo en TV Perú 7.3, de lunes a viernes a la 1 de la tarde en 7.3 Noticias Regional. Los hechos más relevantes del acontecer nacional y mundial son llevados a su pantalla en una nueva señal informativa. Un grupo de especialistas de la información trabaja las 24 horas del día para que usted conozca a profundidad las noticias que afectan su vida diaria y contadas desde una perspectiva diferente. 7.3 Noticias, la información que necesitas. Bien, regresamos con Debate y Diálogo. Ahora nos acompaña Percy Bobadilla, él es sociólogo y también docente de la Maestría de Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Bienvenido a este bloque de Debate y Diálogo. Muchas gracias. Veníamos conversando con la viceministra de la Mujer sobre programas sociales, también de los programas que venía desarrollando su sector, pero en general, ¿usted cree que el tema de política social en nuestro país está relacionado con el desarrollo nacional? Bueno, en primer lugar habría que decir que la política social, digamos, no empieza en este gobierno, ¿no? Estamos hablando de la década de los 80, los 90, prácticamente los 90, ¿no? Empezar la idea de buscar una intervención más focalizada en temas que le llamaron, comillas, social. ¿Qué sería lo social? La gente que vive en vulnerabilidad, exclusión, inequidad, y habría que tener un tratamiento especial. Entonces, un poco las políticas empezaron con la lógica de asistencia, sobre todo tomando en cuenta que en los 90s había políticas de ajuste, y en esas políticas de ajuste, de shock, la gente no tenía empleo, y era muy difícil conseguir sustento propio, y ahí es que los programas entra y aparece el plan de política social. Claro, ¿no? era un contexto diferente. Diferente. Y desde en cambio ahí ahora es como que se tiene acuñado este concepto de asistencialismo, sí, y se viene arrastrando, sí, hasta la actualidad. Habría que diferenciar asistencialismo de asistencia, porque creo que asistencialismo tiene una carga peyorativa. La asistencia es necesaria, como digo, en los 90 era importantísima esa imagen, ¿no? Yo trabajaba, me acuerdo, en una ONG y nunca imaginé que teníamos que estar repartiendo arroz, azúcar, cuando Hurtado Miller dijo que Dios nos ayude, ¿no? Y en ese momento las ONGs estaban ayudando a repartir alimentos porque la gente podía morirse de hambre. Lo bueno en ese momento, o en la historia de nuestro país, es que la gente pobre se ha organizado. Y esa organización ha permitido entonces que esta ayuda no sea una ayuda sobre la base, digamos, de tratar de ayudar como se pueda a la gente individual, no, organizadamente han podido llegar mejor estos programas a la gente. Y eso ha cambiado mucho ahora, porque el país ha cambiado. Pues uno que podía imaginarse que nuestro país sea, pues, un país que en crecimiento. Ahora, claro, hay una pequeña desaceleración que preocupa y que espero pueda revertirse, porque de ese crecimiento económico depende mucho el papel de los programas sociales. Es muy importante. Claro, pero ¿usted cree que hay un balance positivo teniendo en cuenta que la ministra de Inclusión Social mencionó que se ha invertido cerca de 10 millones de soles en el desarrollo de todos estos programas sociales? Es impresionante la cantidad que se ha invertido. Usted, en el discurso del presidente Humala y los datos también muestran, es mucho dinero invertido, la cobertura es amplia, ¿no? Y esto demuestra pues que hay una intención de llegar a grupos excluidos, ¿no? Pero también hay que tomar en cuenta que la cobertura y la inversión, digamos, son datos importantes pero no suficientes. Tenemos que tomar en cuenta hasta qué punto eso de la calidad de vida se puede demostrar. ¿Qué es calidad de vida? Habría que ver en el tema educativo, en el tema de la salud, en el tema del empleo. Uno no puede decir calidad de vida en general. Y los indicadores, además, para medir esa calidad de vida en esos temas, tienen que ser precisos. Entonces, yo entiendo que en un discurso presidencial es difícil decir cuánto impacto social generan estos programas, porque son datos hasta complejos para demostrar. Por eso es que lo más rápido de decir es la cobertura. Cuántos se benefician, cuántos reciben, cuántos acceden. Eso es la forma clásica de presentar el beneficio de un programa social, pero tenemos que ir más allá de eso, definitivamente, ¿no? Tenemos que ir a ver el tema, para mí más importante, el programa social de la sostenibilidad. Y eso implica cómo un programa social está articulado a una política económica.
O sea, las políticas sociales y políticas económicas deben ser articuladas, no son dos caminos distintos. Y en ese sentido se deben complementar. Y ahí viene la pregunta, ¿no? ¿En qué medida están complementando estos programas sociales con la política económica de un gobierno, de un país? Claro, pero ¿usted cree que en este gobierno ha habido voluntad política para la inclusión social? No me cabe duda que hay voluntad política, porque desde que se hace un ministerio con ese nombre, hay voluntad política. Entonces, digamos que sí se muestra voluntad política. Inclusive puedo decir que la manipulación política de los programas sociales, francamente, debo reconocer que este gobierno ha tenido un comportamiento político, creo yo, ético. Ahí hay gente, personas como el señor Bambarén, por ejemplo, que ha sido vigilante del uso de estos programas, y el presidente Humala se ha preocupado mucho. Hay que rescatar eso, ¿no? Pero creo que el tema va más allá, en el sentido de que en qué medida esta gente está valiéndose por sí misma, si está tratando de ya vivir con su propio trabajo, ¿no? Que no porque ahí viene el tema del asistencialismo. ¿Por qué le llaman asistencialismo? Porque la gente recibe, y la pregunta es, ¿hasta cuándo va a recibir? ¿Cuándo es el momento que la gente, vamos a decir un concepto que antes usaba juntos y que ahora no usa, que es graduarse, ¿no? Hay que graduar a los pobres para que se valgan por sí mismos. ¿En qué momento empieza eso? ¿Y qué estrategias tienen los programas sociales para que la gente se gradúe? Entiendo que hay gente cuya vulnerabilidad necesita tener asistencia. Por ejemplo, el ejemplo que ponía la viceministra con el programa Yashay, niños vulnerables, niños de la calle, ¿no? Bueno, pero tiene familia esos niños. Y esos niños, ¿por qué están trabajando? Están en la situación de calle. Muchos de esos niños son niños abandonados. Niños otros que han escapado de sus propias familias disfuncionales, yo entiendo. O, por ejemplo, este programa que el presidente ha planteado para personas con discapacidad, pobres en extrema pobreza, ¿no? Es un programa que creo que... o sea, creo que ahí, por ejemplo, necesario. La asistencia es necesaria. Entonces, ¿qué grupos requieren esa asistencia y qué grupos no requieren esa asistencia? O sea, ¿qué grupos requieren ser empoderados, que sean ser promovidos hacia el mercado laboral, hacia el mercado comercial, hacia aspectos productivos, donde las personas ganen autonomía y cuyos ingresos les permitan comprar eso que el Estado les da? Ese es el desafío mayor de un programa social. Y ahí tiene que ver la articulación. ¿Qué le parece si trasladamos esta pregunta, cuál es el desafío de un programa social, a nuestra entrevistada Carolina Trivelli, quien ha sido ministra de Desarrollo e Inclusión Social y a quien tenemos a través de la línea telefónica? Muy buenas noches. Muy buenas noches, un gusto estar con ustedes. ¿Cuál es el principal desafío de un programa social a propósito de lo que venimos conversando con Percy Bobadilla? Mira, cada programa social enfrenta un desafío particular. Un programa social como Pensión 65 busca proteger a personas en situación de altísima vulnerabilidad en la tercera edad, por ejemplo. No puedes esperar que Pensión 65 se dedique a hacer un programa productivo, digamos. No corresponde con el objetivo que tiene que cumplir, más bien tiene que ocuparse de atender con bienes complementarios como un acceso adecuado a la salud, a la identidad, a la integración con la comunidad, etcétera, ¿no? O programas como, no sé, Una Más, apuntan al desarrollo infantil temprano, ¿no? Su objetivo no tiene que ver con lograr la superación de la condición de pobreza de la familia, a pesar de que puede estar ayudando a ello, permitiéndole a la mamá dejar al niño en un lugar seguro, ir a trabajar, pero el objetivo es lograr que el niño logre un desarrollo infantil adecuado para su edad. Entonces, cada programa tiene un objetivo particular. Hay programas que están orientados justamente, como decía Percy, a lograr un desarrollo de capacidades, un desarrollo de nuevas fuentes de ingreso que le permitan a las familias ganar autonomía. Hay programas en Produce, que tienen que ver con las pequeñas y microempresas. Hay programas en el MIDIS, como Jacuwiñay, que atiende a cientos de miles de familias, justamente que están trabajando conjuntos en zonas rurales y que pueden desarrollar algunas actividades que les permitan mejorar tanto su seguridad alimentaria, las condiciones de su vivienda, como desarrollar nuevos emprendimientos que les generen ingresos. Y con ello construyan una ruta sostenible fuera de la condición de pobreza, ¿no? Claro. Yo creo que hay programas que tienen que ser específicamente diseñados para eso. No es una meta
de cualquier programa o de todos los programas, ¿no? Hay que ser muy específico en eso. ¿Tú crees que es injusto que algunos políticos consideren en general a los programas sociales como asistencialistas? Los programas sociales pueden incluir un componente de asistencia, ¿no? Y que es muy importante porque atienden a una condición de vulnerabilidad, a unas circunstancias que enfrentan determinadas familias que les tocaron por condiciones que ellos no manejan, digamos, ¿no? Circunstancialmente. Sin embargo, los programas tienen que tener un propósito claro que no sea solo la asistencia, ¿no? Como el desarrollo de capacidades, ¿verdad? Ir ya al tema puede ser el desarrollo de capacidades, pero puede ser también, como en el caso del programa Juntos, por ejemplo, tú das un servicio de asistencia en el cortísimo plazo, le das una transferencia a la familia para asegurar que esa familia tiene recursos mínimos que le permitan alimentarse, cuidar de la familia en la situación precaria en la que se encuentran, pero tu objetivo no es ese. Tu objetivo es lograr que todos los niños y niñas de esa familia tengan acceso oportuno y completo a la salud y que todos los niños y niñas asistan a la escuela todos los días del año escolar durante todos los años de la educación, ¿no? El objetivo es invertir en el capital humano de esas familias para con eso ayudar a evitar la reproducción intergeneracional de la pobreza de esa misma familia, ¿no? Ahora, la bancarización o esta cultura bancaria, ¿de qué manera impacta, por ejemplo, a los beneficiarios de Juntos o de Pensión 65 que usted ha mencionado? Mira, la inclusión financiera en general lo que hace es entregarle a las familias una herramienta adicional que les permite mejorar el manejo de sus escasos recursos y les permite aprovechar oportunidades que surjan en su entorno. No sé, nadie puede pensar que la inclusión financiera va a resolverles todos los problemas, pero sí es una herramienta útil porque es una herramienta muy fungible, es como tener un comodín, ¿no? Quien tiene un pequeño monto de ahorros, las familias de Juntos cuando ahorran tienen 20 soles de ahorros en su cuenta, pero esos 20 soles les permiten enfrentar una emergencia, pagar un transporte al hospital, resolver una contingencia inesperada, o les permiten, cuando hay una buena oportunidad en el mercado, comprar unos cuyes adicionales, una semilla adicional, fruta para hacer un negocito en el mercado local, ¿no? Entonces, es una herramienta sencilla, pero que puede usarse tanto con fines de prevención de emergencias y también con fines de inversión para la generación de nuevas oportunidades. La otra gran ventaja es que en la medida que uno va aprendiendo a utilizar estas herramientas financieras, puede ir utilizándolas de manera más eficiente, ¿no? Es maravilloso hablar con las señoras de Juntos cuando te dicen, mire, yo a partir de octubre dejo 5 soles en mi cuenta porque en marzo mis hijos van a ir con zapatos nuevos al colegio, ¿no? Darle esa oportunidad a una madre se vuelve parte del proceso de empoderamiento y del proceso de inclusión de esa familia en la vida de su comunidad, en el respeto a las personas, en el control de los recursos, en la capacidad de hacer un presupuesto, de prever lo que va a venir en el futuro. Entonces, el rol de la inclusión financiera es justamente entregar ese tipo de herramientas a las familias de menores recursos. Bien, muchísimas gracias por esta entrevista, Carolina Trivelli, ex ministra de Desarrollo y de Inclusión Social. Continuamos ahora, muchas gracias, con la conversación que teníamos con Percy Bobadilla. ¿Qué le ha parecido el tema de la inclusión financiera, los comentarios que ha hecho Carolina Trivelli? Creo que esto que dice el economista Carolina Trivelli es bien interesante, porque creo que eso es el desafío grande de los programas sociales. ¿Cómo hacemos en un programa social que es de asistencia y que tiene su objetivo social de poder resolver en parte un problema que no va a resolverlo por el empleo,
Pero ¿cómo hacemos para que eso se conecte de alguna manera con otro programa social en ese ciclo de vida de la familia pobre o excluida, ¿no? Además que han mencionado que cada programa social tiene ciertos objetivos. Sí, pero no hay que verlo distintos, como algo compartimentalizado. Por ejemplo, la estrategia Incluir para Crecer, que no es solamente de este gobierno, sino empieza en el anterior gobierno con el nombre Crecer. Que eso para mí es una de las innovaciones más importantes en materia de política social, porque lo que busca es que primero el Estado se articule, pero según la norma y lo que también plantea esa estrategia es que no solo se articule el Estado, o sea, a nivel horizontal, los ministerios, y a nivel vertical con gobiernos regionales y locales, sino que esta articulación también motive a participar a la sociedad civil organizada o al empresario que tiene este enfoque de responsabilidad social. Y cómo en una mirada de desarrollo territorial estos programas se complementan, se articulan, buscan sinergias. De tal manera que tengo un programa de asistencia, no quiero usar asistencialismo, de asistencia, y tengo un programa empoderador, un programa promotor que me articula al mercado. Cómo se complementa una familia en el territorio. Y que la forma de intervención de estos programas no tenga diferentes velocidades y tiempos. Llega un programa solito, o lleva cocinas mejoradas, y luego llega el de Cuyes, y luego el de llega... ¿Cómo hacemos para que la llegada de esos programas en un territorio tenga cierta coordinación para que a veces también se habla de invasión de los programas a las personas pobres, son invadidos, ¿no es cierto? Para que tenga cierta lógica. Un alcalde en una clase en la universidad, un alcalde cusqueño me dijo algo que a mí me chocó, ¿no? Que hay sectores, por ejemplo, no sé, en la zona de Cusco, hablaba de que donde están los programas sociales a veces generan a las personas cierta, digamos, dejadez sobre la parte productiva. Y entonces comienzan a hacer otras cosas. Por ejemplo, dice, esto era el camino de la leche, ahora se llama el camino de la chicha, se llama la chicha de Jorge. O sea, las mujeres o las familias dejan de producir porque reciben estos programas de alguna manera y no tienen una articulación a programas más productivos. Habría que optimizar todos los programas en general, pero también tendrían que tener continuidad todos los trabajos o los esfuerzos que se vienen realizando si es que verdaderamente impactan positivamente a la población, ¿no? Esto no es cuestión de un solo gobierno, es un proyecto a futuro. Y esa preocupación para mí es lo que me parece fundamental. ¿Por qué le parece a usted cuando alguien, algún político o a lo mejor algún periodista menciona que se deberían de eliminar o recortar ciertos programas sociales o todos? Eso no depende de una opinión. Eso depende de las evaluaciones de impacto de los programas. A nivel técnico. Eso. O sea, hay una decisión política, evidentemente, ¿no? Por ejemplo, cuando entró Humala, quitó Guaguaguas y puso Cuna Más. Pero no lo hizo sobre la base de un capricho político. O una información técnica, científica, digamos, que sustenta el cambio, ¿no es cierto?, de un programa de un tipo a otro programa. Entonces los programas sociales no van a desaparecer por capricho político, vamos a decir, sino en base a la información que se tenga. Estos programas, por ejemplo, tan importantes que ha mencionado el presidente Humala, Beca 18, pensiones, todo esto tiene que pasar por una evaluación de impacto, en base a su objetivo, en base a sus indicadores. Y esa información nos dirá en qué medida contribuye al desarrollo de la ciudadanía, al empoderamiento de la gente, a la realización de los derechos. No se puede eso saber solamente por cobertura, eso es lo que decía al inicio, ¿no? Por cobertura es muy difícil saber si un programa consigue esos cambios sociales sostenibles que todo programa social, para que sea programa social, debe aspirar al desarrollo humano sostenible. Se lo pregunté a la viceministra de la Mujer, Ana María Mendieta, y se lo pregunto a usted. ¿Prefiere hablar de gasto social o de inversión social? Creo que eso de decir gasto social ya fuera. Es inversión social, siempre y cuando tenga objetivos claros, indicadores claros, a dónde quiere llegar, metas claras, a dónde quiere llegar. Un programa que no tiene metas claras, objetivos claros, a dónde quiere llegar, podría ser considerado asistencialista. No creo que sea el caso de estos programas sociales, ¿no? Todos tienen sus proyectos, con sus indicadores, sus metas, su estrategia de intervención, y todos tienen que buscar la articulación que está en Incluir para Crecer. Y hay que buscar esas lógicas de incluir sectores, de articular sectores, el sector público con el sector privado, con el sector de la sociedad civil, las ONG, las fundaciones. Tiene que haber ese esfuerzo coordinado, porque si los programas no coordinan, va a haber un problema. Antes del desafío era que había muchos programas que se repetían. Por ejemplo, había desayunos escolares, como 8 programas que se repetían. El gobierno de Toledo fue el que trató de organizar la cancha para que cada programa tenga su competencia y su ministerio. Eso ya ha cambiado. Ahora el desafío es otro, es la articulación, la coordinación, la cooperación intersectorial y la búsqueda de la sostenibilidad. Brechas sociales, ¿no? Ese es el objetivo que todos.
Y eso no es de izquierda o de derecha, eso es simplemente el desarrollo humano, el derecho humano de las personas y todo lo que tiene que apuntar. El gobierno una que venga, calidad de vida. El gobierno que venga tiene un desafío enorme por continuar. Yo no creo que el gobierno que venga desconozca estos programas, ¿no? Va a haber seguro cambios, que es necesario hacer ajustes, pero vuelvo a repetir, en función de las evaluaciones de impacto que estos programas van a sufrir, ¿no? Ya Cunamás ya va a pasar un programa, una evaluación de impacto, seguramente Caliwarma también y otros programas, ¿no? Pero la idea es que los programas traten de ayudar a la gente a empoderarse, a articularse al mercado, a tener más autonomía y a no depender, porque, bueno, yo digo que este gobierno creo que ha tenido un comportamiento político, me parece bastante bueno, en el uso de programas. No sabemos qué pasará en el futuro, si otro presidente utiliza otros programas de manera abusiva, con intereses políticos particulares para su beneficio propio. Ese es el tema peligroso de los programas sociales, que pueden ser usados como política partidaria y no como política de Estado, política pública, que es lo que hay que apuntar en hay unos indicadores y hay unos resultados, y estando en un país como el nuestro... Y eso es lo que marca, si no hay resultados en un programa, ahí tú dirás, este programa no tuvo resultados, o lo modificamos, o lo desaparecemos, pero no es un capricho político, ¿no? Tenemos algunos comentarios que ya nos han hecho llegar a las redes sociales, vamos a leerlo a continuación. En el Twitter y en el Facebook, gracias como siempre por escribirnos, nos escribe Oscar Enrique. Ayudan mucho los programas a las personas que lo necesitan, pero hay que filtrar bien para que no se beneficien de manera inescrupulosa. Jorge Latorre Jara, los programas sociales Caliwarma, Cunamás, Pensión 65, Mi Chacra Emprendedora han sido acertados en este gobierno, se encuentran bien vistos por la Organización de las Naciones Unidas, puesta como ejemplo a otros países por el buen manejo para gente de extrema pobreza y también para la agricultura del país. Higinio Salas nos dice, brinda oportunidad a quienes menos tienen. En un mundo perfecto lo ideal sería que nadie se quede al margen y que no existan en todo caso los programas sociales, porque no habría ya a quien ayudar, ¿verdad? Esa debe ser la visión de futuro. Alex nos cuenta, los programas sociales son importantes para los más pobres del país, debe darse en todos los lugares, los más alejados del Perú también. Alexia Mural, Beca 18 debe de garantizar la educación a los jóvenes, ¿no? Que se amplíe esta cobertura. Alejandro Peralta, sí ayudan para disminuir la pobreza. Wilder Raimundo Arcela nos escribe desde Talara y dice, bueno, qué buen tema, yo lo veo en Talara, Piura. Aquí se está dando el programa Caliwarma, también en algunos colegios secundarios no están privilegiados, a veces buscamos la facilidad para que los alumnos de bajos recursos tengan este desayuno escolar. Saludos para Violeta Reaño, muchísimas gracias por esos saludos. Bien, Nerio Quispe Puma, programa de lujo, saludos desde Argentina, San Juan, las cordilleras y los caminos Inca que nos une con nuestra región. Gracias por esos saludos siempre, nosotros muy contentos de poder llegar también a través de la señal de T Perú del 7.3, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Tenemos una pregunta. Bueno, tenemos varias preguntas, por el tiempo solo vamos a leer alguna. Jaime García, ¿cree que la educación es el elemento principal para combatir la delincuencia? ¿Qué estrategia sería bueno emplear para tener una ciudad más segura? Sandra Martel, el programa Yachay del Ministerio de la Mujer está enfocado solo a un sector de la población. Bueno, vamos a tratar de resumir un poquito por el tiempo. Percy Bobadilla. Sí, bueno, el tema de delincuencia es un tema muy complejo, ¿eh? No solamente es una cuestión de educación, o sea, sí, educación es clave, la educación es una herramienta del desarrollo fundamental y en eso estamos avanzando de manera significativa. Bueno, y el programa Yachay de lo que trata, según escuché a la viceministra, es de recuperar también a los jóvenes que pueden estar viviendo en las calles. Es un tema de comunidad y de familia. La comunidad también, acabo de ver un programa ahorita en Canal 7, viendo para acá, a ese niño que sufre de enanismo, como su padre, su familia lo maltrata, y los vecinos lo han denunciado, pero han salido con carteles. Entonces es un tema de familia y de comunidad, para frenar esta ola de delincuencia. Una breve frase sobre el tema social en nuestro país, que ha sido el tema que hoy hemos tocado, para terminar con el programa. Una breve frase. Yo creo que, como un amigo mexicano me dijo hace muchos años, la solidaridad no es solo dar y dar. Hay que desarrollar las capacidades, hay que enseñar a la gente a pescar, y creo que ese es el desafío de los programas sociales. Si no hacen eso, entonces estamos en problemas. Y así luchar contra la desigualdad también, ¿no? Muchísimas gracias, Percy Bobadilla, sociólogo, docente de la Maestría de Gerencia Social de la Universidad Católica del Perú. Hemos llegado al final del programa. Gracias, como siempre, por vernos, por escribirnos. Y recuerden que el debate también es diálogo. Chao.